El educador ha representado un rol destacado en la sociedad debido a su papel de transmisor de conocimientos a las nuevas generaciones. Existen múltiples enfoques pedagógicos y metodologías que buscan llevar a cabo este proceso de la mejor manera. Sin embargo, los altos porcentajes de reprobación y aún peor, la falta de competencias básicas en lectura, escritura y cálculo a nivel global nos lleva a plantearnos la inquietud de si no sería importante que antes de realizar estas grandes transformaciones educativas, los educadores conocieran a profundidad las funciones del cerebro para que de alguna manera las relacionaran con las formas de enseñar y aprender. Desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva, el aprendizaje implica la formación y el fortalecimiento de las conexiones nerviosas. Es importante recordar que el aprendizaje implica un cambio, ocurre en medio de la experiencia y perdura a lo largo del tiempo. El sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal, y es el mecanismo central del cuerpo para controlar la conducta voluntaria como el pensamiento y el comportamiento. El cerebro y la médula espinal tienen alrededor de 100.000 neuronas que envían y reciben información a lo largo de los músculos y órganos. Las neuronas se comunican entre sí por medio de señales eléctricas y reacciones químicas, enviando la señal a diferentes áreas del cerebro que deben trabajar en conjunto para comprender la información visual y auditiva, aprender el lenguaje y el habla y desarrollar el pensamiento. En la actualidad, las investigaciones sobre la estructura del cerebro han permitido identificar funciones localizadas de las distintas estructuras cerebrales. También ha descubierto que factores como la atención, la motivación, las emociones, la contextualización de los aprendizajes favorecen el procesamiento de la información. La mayoría de los procesos mentales superiores requieren de la participación de varias de estas zonas del cerebro y de la interconexión de los dos hemisferios para poder ser interiorizada. El aprendizaje en un niño se da principalmente a través de la interacción con el contexto, por medio de sus sentidos. Por ejemplo, cuando los bebés llevan a la boca los objetos, los retiran, los miran, los lanzan, es la forma que tienen para aprender de ellos. Existen varios factores que influyen para que ese conocimiento se dé de forma adecuada. La estructura fisiológica, las instrucciones genéticas que determinan el tamaño, la estructura, la conectividad nerviosa del cerebro y que se desarrollen adecuadamente. Otro factor importante es la apropiada nutrición que le permite madurar, una estimulación ambiental que le brinde diferentes contenidos e información a sus sentidos. Los adolescentes aprenden con mayor facilidad lo que les interesa, lo que les llama la atención, lo novedoso. Procesan bien la información cuando ésta se presenta por medio de canales visuales, auditivos, táctiles e involucran la emoción y la motivación. Por ejemplo, en una clase de inglés se pueden incorporar canciones de su grupo favorito que facilitarían aprender un nuevo vocabulario y nuevas formas gramaticales del idioma. Una persona adulta que ha finalizado su proceso de maduración debería estar en capacidad de centrar su atención de forma voluntaria, así como usar su memoria más eficazmente, por ejemplo en la preparación de algún material para una presentación de un proyecto, haciendo uso de la tecnología de la vida cotidiana con unos objetos claros que le conecten directamente con sus necesidades e intereses. En la educación preescolar se busca involucrar al niño con el contexto en el que vive, vincular la motivación y la emoción. Por ejemplo, en el tema de la ciudad, en el grado de transición, se pide a los niños que lleven muchos materiales como cajas, papeles y con la colaboración de todos intentan construir una ciudad, mientras ellos aprenden sobre las dependencias, las funciones de las personas dentro de la comunidad y muchas otras cosas que surgen a medida que trabajan. En la educación primaria, los estudiantes deben estar involucrados por medio de la acción y se puede aprovechar su capacidad para motivarse e involucrar las emociones. Por ejemplo, en el grado segundo suele hacerse un sencillo experimento en el que se aplica agua con anilina a una planta con flores blancas. Los niños se sorprenden al ver cómo la flor cambia su color. Luego se relaciona este suceso con las partes de la planta y sus funciones. Cuando el aprendizaje ha involucrado movimiento, motivación, emoción, sorpresa, seguramente se hace significativo para el estudiante. En la educación secundaria, los estudiantes pueden estar en capacidad de realizar análisis más complejos, como participar en un debate de opinión. Por ejemplo, una discusión con los estudiantes de grado 10º sobre las revueltas que atacaron los CAIs de Bogotá, analizando las supuestas razones, lo inapropiado del uso de la violencia y donde además surgieron una serie de propuestas razonables. De esta forma se logró interesar a los jóvenes en un tema de actualidad. En esta actividad, los estudiantes necesitaban organizar los hechos, investigar
en los medios para elaborar sus conceptos y luego los repasan para recordar su ponencia en el debate. En la formación técnica profesional, los aprendizajes pueden formularse desde el aprendizaje basado en problemas, que busca desarrollar propuestas para aplicar en proyectos que podrían ser utilizables en situaciones reales. Por ejemplo, en algunas universidades iniciaron proyectos interdisciplinares en los que se buscaba crear ventiladores o sistemas de respiración asistida que respondían a la necesidad ante el surgimiento del coronavirus y el alto número de enfermos en las unidades de cuidados intensivos. De esta forma, los estudiantes tuvieron que hacer la transferencia de todos sus conocimientos adquiridos para aplicarlos en una situación real. Lo más importante para un educador es entender a las neurociencias como una forma de comprender de forma más amplia el cerebro, cómo es, cómo aprende, cómo procesa, registra, conserva y evoca una información, para que a partir de este conocimiento pueda mejorar las propuestas y experiencias de aprendizaje que dan en el aula. Los estímulos emocionales interactúan con las habilidades cognitivas y los estados de ánimo, los sentimientos y las emociones pueden afectar la capacidad de razonamiento, la toma de decisiones, la memoria, la actitud y la disposición para aprender. La integración de la cognición, la emoción y la conducta planteada por las neurociencias es importante, ya que facilitan el aprendizaje. Incluir el contexto dentro de los aprendizajes puede lograr que el aprendizaje sea muy significativo. El conocimiento acerca de la estructura y funcionamiento del cerebro le dará al educador la base de fundamento para emprender un nuevo estilo de enseñanza-aprendizaje, un nuevo ambiente en el aula y, lo más importante, una nueva oportunidad para el desarrollo integral humano de su alumno.